Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Sorpresa. Soy Juan Pablo Boschi. Antes que nada, recordarles que pueden escribirnos a factor.sorpresa.contacto@gmail.com. En el episodio de hoy, miramos hacia arriba, miramos las estrellas y dejamos este mundo inquieto por un momento. Todos conocemos el eslogan de campaña del presidente Trump, Make America Great Again, que sería algo como hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y es muy común que el presidente termine sus discursos de campaña con esta frase. Estas palabras no son retórica vacía. Frente a toda la tensión que se vive por las elecciones, la administración Trump no ha dejado de impulsar su agenda. Estados Unidos llegó a la Luna el 20 de julio de 1969. Para el 14 de diciembre de 1972, un total de 12 hombres habían pisado la Luna 6 veces con gran éxito. Este ha sido uno de los logros que más ha enorgullecido a los estadounidenses. Y es que hasta el día de hoy han sido solo los astronautas de los Estados Unidos quienes han aterrizado en la Luna, ya que desde entonces nadie más ha hecho tal intento. El presidente ha dicho que cuando asuma el cargo, espera repetir el evento. Este pasado miércoles, 9 de diciembre, la administración Trump emitió una nueva política espacial nacional, que requiere que Estados Unidos establezca una posición de liderazgo en el campo espacial y lo mantenga como el país espacial más importante del mundo. Esto incluye, entre otras cosas, un regreso a la Luna y una presencia permanente en dicho satélite. Por otro lado, desde marzo del 2009 hasta el 1 de diciembre del 2020, el Partido Comunista Chino ha realizado al menos 4 intentos de aterrizaje lunar sin tripulación, todos en la parte trasera de la Luna, y han tomado muestras de su superficie. El vicepresidente Mike Pence dijo que iban acompañados de una bandera roja de sangre, que simboliza al Partido Comunista Chino en la Luna. Por lo tanto, los esfuerzos espaciales de la administración Trump están siendo diseñados para contrarrestar la amenaza del Partido Comunista Chino y establecer una meta más ambiciosa para la NASA: prepararse para aterrizar en Marte. Al mismo tiempo, están desarrollando activamente negocios aeroespaciales comerciales privados, siendo el más destacado SpaceX de Musk. El 16 de noviembre de este año, SpaceX llevó a cabo con éxito la primera misión de aviación comercial del mundo, llevando a 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional. El 9 de diciembre, SpaceX realizó un vuelo de prueba no tripulado a Marte, por parte de la nave Starship. SpaceX tiene mucha confianza de que la nave espacial pueda viajar entre la Luna y la Tierra, transportando personas y carga, e incluso llevando cosas de la Tierra a Marte. El vuelo de prueba estaba programado para volar a 12.500 metros. Sin embargo, Musk predijo, antes de que el Starship despegara, que el vuelo de prueba saldría mal. Cuando el Starship se encontraba cerca del suelo, el motor arrancó de nuevo, preparándose para ajustar la nave de forma vertical para el aterrizaje. Pero el ajuste no fue vertical, y la nave espacial se inclinó hacia el suelo, explotando al tocar la Tierra. Sin embargo, Musk sonrió, en lugar de preocuparse, diciendo que la razón del aterrizaje fallido fue que la presión del tanque de combustible era demasiado baja en ese momento, provocando que la velocidad de aterrizaje fuera muy rápida. Pero el intento les permitió obtener todos los datos que necesitaban. Musk felicitó al equipo y tuiteó: «Marte, aquí vamos». Me pregunto si SpaceX de Musk ayudará al gobierno de los Estados Unidos a realizar el plan de aterrizaje humano en Marte lo antes posible, ya que a diferencia de los otros empresarios de grandes empresas de tecnología, Musk mantiene una clara postura de izquierda contra Trump. A veces mostró desacuerdo con el presidente, pero en otras ocasiones mostró voluntad de cooperar con Trump. Por ejemplo, una vez tuiteó quejándose de que el PSC ha impuesto aranceles excesivamente altos a los automóviles estadounidenses. Este movimiento provocó el ridículo de la élite social de izquierda, pero él no lo vio como un problema. Incluso, en estas elecciones,
Los principales medios de comunicación de izquierda dudaron del voto de Musk, a lo que Musk simplemente respondió: veamos cómo terminan los debates. En particular, el 8 de diciembre admitió personalmente que se mudó fuera de California para vivir en Texas, diciendo que Silicon Valley ya no es adecuado para la innovación corporativa. Todo esto lo hace lucir diferente al CEO de una gran empresa de tecnología estadounidense. Ahora volvamos al 9 de diciembre, cuando se anunció la política espacial nacional de la administración del presidente Trump. Otro aspecto importante de esta política son los arreglos para un nuevo ejército estadounidense, la Fuerza Espacial. En ese momento, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció por primera vez la selección de 2 bases para la Fuerza Espacial, ambas en Florida. Una es la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, y la otra es la Patrick Space Force Base. Pence afirmó que la Fuerza Espacial de Estados Unidos establecerá una base en la Luna, sentando las bases para una exploración espacial más profunda. También dijo que Estados Unidos aterrizará en Marte y más allá. A menudo vemos en las películas de ciencia ficción estadounidenses los astronautas viajando entre diferentes estrellas. Esto realmente se hará realidad en el futuro. Bueno, por ahora es suficiente sobre las Fuerzas Armadas Espaciales del presidente Trump. Hablemos de los desarrollos militares en la superficie de la Tierra, también relacionados con los Estados Unidos. Sabemos que el presidente Trump tuiteó a principios de esta semana que grandes cosas estaban por suceder, así que en los próximos días no sabemos si esas grandes cosas incluirán algunas operaciones en el extranjero. No pudimos ver ninguna pista del funcionario de los Estados Unidos o de los principales medios de comunicación, pero hubo mucha discusión en Internet sobre una posible acción militar contra Venezuela. Y ya que hay tanta gente interesada, hablemos de Venezuela también. Venezuela solía ser un país próspero, productor de petróleo, y su gente era muy rica. Sin embargo, en los últimos 20 años el gobierno socialista ha controlado a Venezuela y su situación empeora cada vez más. En 2018, Venezuela celebró elecciones generales. Maduro, líder del gobierno socialista, fue reelegido nuevamente sin sorpresa. Después de las elecciones estadounidenses de este año, es muy fácil entender cómo es que ganó la reelección. Los venezolanos lo entendieron en ese momento y estaban muy enojados por la inescrupulosa victoria de Maduro. Entonces nació un héroe nacional, el diputado federal de la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó. Guaidó juró como presidente interino de Venezuela el 10 de enero del 2019. Aunque fue reconocido por más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y la mayoría de los países europeos, nunca llegó al poder en Venezuela. En enero de este año, la Asamblea Nacional Venezolana reeligió a su portavoz y se eligió una figura anti-Guaidó. Guaidó se negó a aceptarlo. Sin embargo, los guardias de la Asamblea Nacional no lo dejaron entrar. Debido a esto, él inició su propia Asamblea Nacional con el apoyo de Estados Unidos y muchos ciudadanos venezolanos, en el edificio del diario La Nación, justo al lado del edificio del Parlamento. Pero la crisis ha continuado. El pasado domingo 6 de diciembre, el gobierno de Maduro convocó a otra elección. A principios de este año hubo una elección solo para el vocero del Congreso. El lunes 7 de diciembre, la alianza política de Nicolás Maduro reclamó una gran victoria en las elecciones del Congreso. Maduro anunció que la coalición política que lo apoya había obtenido una aplastante victoria en las elecciones de la Asamblea Nacional. La abrumadora victoria de la coalición política de Maduro en las elecciones hizo aún más escasa la posibilidad del regreso de su opositor Guaidó al edificio parlamentario. Todos sabemos que Venezuela es la hermosa casa del muy controvertido software de votación Smartmatic, y la victoria de Maduro no fue en lo absoluto honorable. Todo el mundo sabe, la administración Trump ha enfatizado en repetidas ocasiones que no reconoce los resultados de la elección de la Asamblea Nacional. Pero esta vez,
¿Estados Unidos dará un paso más? Por eso, recientemente en Internet ha estado circulando la especulación sobre si Estados Unidos enviará tropas a Venezuela. Solo podemos decir que la información que ha salido hasta el momento no se puede descartar esta posibilidad. Recientemente han habido eventos y noticias que han contribuido a esta especulación. El primero es lo que ya les contamos anteriormente, la elección de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ayudó a ampliar el poder del gobierno socialista, procomunista, prorruso y antinorteamericano Maduro. El segundo, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, O'Brien, le dio al régimen de Maduro un plazo de 5 a 6 días, después de la elección de la Asamblea Nacional. Un plazo que algunos interpretaron como una solicitud para que Maduro entregue el poder. Pero esto es lo que O'Brien dijo en una declaración pública en Twitter. Fueron 2 tweets en total. El primero fue el 5 de diciembre, antes de la reelección de la Asamblea Nacional. O'Brien dijo, cito, «Las elecciones libres y justas son la base de la democracia, y el régimen ilegítimo de Maduro seguirá subvirtiendo la democracia con tácticas electorales deshonrosas, y esta elección es solo para mantener a Maduro en el poder, no para volver a un futuro mejor para el pueblo venezolano. No hay beneficio. Estados Unidos seguirá promoviendo la libertad de Venezuela, los derechos humanos básicos, el imperio de la ley y las elecciones justas y verdaderas sin vacilar. Esperamos el día en que una Venezuela libre y próspera se convierta en la piedra angular de la democracia occidental». El segundo tuit lo publicó el 6 de diciembre, día de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela. O'Brien dijo, cito, «Del 7 al 12 de diciembre, alentamos a los venezolanos dentro y fuera del país a rechazar las elecciones del gobierno de Maduro y en cambio reconstruir la democracia a través del Congreso de Guaidó. Que el Congreso de Guaidó pueda ser una voz para el pueblo venezolano y Estados Unidos seguirá apoyando sus actividades políticas». No sabemos por qué la Casa Blanca le dio a Venezuela un plazo del 7 al 12 de diciembre. ¿Y qué pasa después de eso? Los tweets no lo mencionan. Ahora vayamos al tercer evento. Y es que el 7 de diciembre, justo después de las 2 de la tarde, la famosa División 82 Aerotransportada hizo una publicación en Facebook que predice una operación de tormenta demoníaca para esta semana, programada para superponerse en gran medida con la fecha límite otorgada al régimen de Maduro por el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, si bien la operación parece más un simulacro para el personal militar, algunos cibernautas relacionan la operación de la División 82 con mantener el orden en un momento delicado en los Estados Unidos, o si posiblemente sea enviado al extranjero en una misión especial, como por ejemplo Venezuela. En cuarto lugar, está el informe del 2 de diciembre por la revista estadounidense Forbes, citando a militares oficiales de los Estados Unidos que supieron a través de Wall Street Journal que Irán apoya al régimen de Maduro en Venezuela y que Irán está enviando armas y tropas al gobierno de Maduro, lo que sugiere que Irán y Venezuela, ambos adversarios de Estados Unidos, están formando una relación militar más sólida. El almirante del Comando Sur de Estados Unidos, Croy Fowler, dijo que los miembros del ejército yihadista de Irán, al que Estados Unidos ha calificado de grupo terrorista, han estado trabajando recientemente para mantener a Maduro en el poder. Y dijo que él y sus fuentes militares están muy preocupados por lo que Irán está tratando de hacer, no a escala global, sino aquí mismo, en el hemisferio estadounidense. Además, Cuba también está ayudando al régimen de Maduro con inteligencia. Los militares chinos y rusos han hecho tratos con Maduro y Venezuela está ubicado geográficamente en el patio trasero de los Estados Unidos. Las acciones de Irán han causado preocupación en el ejército estadounidense. Todos recordarán cuando un importante iraní, experto en armas nucleares, fue asesinado el 27 de noviembre por un arma controlada vía satélite en tan solo 3 minutos. Entonces, ¿qué significará para Estados Unidos la reciente interacción militar entre Irán y Venezuela? En quinto lugar, como mencionamos anteriormente, Smartmatic, un sistema de votación,
apareció en Venezuela y los abogados pro-Trump han señalado que se sospecha de que el Partido Comunista Chino y Venezuela interfieren de manera encubierta en las elecciones estadounidenses. Si la administración Trump moviliza tropas contra Venezuela, podría resultar beneficioso, ya que se podría tener más evidencia al respecto. Y lo más importante, quitarían del poder a un líder malvado, reduciendo el problema. Sin embargo, todavía tenemos que decir que este tema no ha sido informado por el gobierno de Estados Unidos o los medios de Estados Unidos. Ya que hemos hablado sobre la reubicación militar de adversarios estadounidenses, analizaremos otro caso relevante, que está relacionado directamente con el Partido Comunista Chino. El 9 de diciembre, el medio de comunicación estadounidense Rebel Media afirmó haber obtenido un documento secreto de 34 páginas que confirma que las tropas comunistas chinas se están entrenando para luchar en climas fríos, en diversas academias o bases militares canadienses. Según el documento, el gobierno de los Estados Unidos se opone a esta práctica canadiense. Sin embargo, el primer ministro Justin Trudeau insiste en que solo la administración Trump se opone y que los demás miembros de la coalición Cinco Ojos no están preocupados. Sin embargo, los detalles revelados en el documento son preocupantes. Los soldados comunistas chinos entrenados en Canadá incluyen 1 o 2 generales estrellas y un grupo de trabajo completo, capacitado en Toronto, Kingston y otros lugares. Otro dato importante revelado por los documentos es que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha enviado personal militar canadiense a China para aprender las tácticas de propaganda del Partido Comunista Chino. Esta interacción militar entre Canadá y China ha continuado incluso después de que canadienses fueron tomados como rehenes por el Partido Comunista Chino. Este documento secreto ya está disponible para el público y se puede encontrar en el sitio web de chinafiles.com. Si bien algunas de las acciones militares de los vecinos inmediatos de Estados Unidos han llamado la atención, algunos de los eventos subversivos en los Estados Unidos han sido aún más significativos. En los últimos años, el término revolución de color ha tenido generalmente una connotación positiva, a menudo relacionada con el derrocamiento de un régimen tiránico, de una manera más moderada que el tipo de revolución armada, pero no del todo pacífica. Pero un oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, en una revelación reciente, señaló que también se está produciendo una revolución de color en los Estados Unidos, pero su naturaleza se ha invertido. El miércoles 9 de diciembre, según un informe de La Gran Época, un ex oficial anónimo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos reveló que el caos que está teniendo lugar ahora es debido a que los marxistas están utilizando la revolución de color para provocar disturbios y promover un cambio de régimen en el país. Dijo que durante sus 8 años en el poder, el expresidente Barack Obama colocó a sus partidarios en todas las agencias gubernamentales de Estado, formando un gobierno en la sombra, incluidos los principales medios de comunicación de izquierda, que parece el tercer mandato de Obama, y este gobierno en la sombra es anti-Trump. Así que muchos incidentes contra Trump ocurridos en los últimos 4 años y en el presente están relacionados con este gobierno en la sombra. El gobierno en la sombra también juega un papel obstructivo en el gobierno del presidente. Este no está compuesto exclusivamente por demócratas, sino también por republicanos, que no solo están directamente involucrados en la conspiración, sino que también difunden algunas noticias falsas para distraer la atención de la gente. Creo que incluso el autor de House of Cards es incapaz de describir cuál será la situación política después de las elecciones de este año. Y este guión aún está en proceso, atrayendo la atención de todo el mundo. Al final, nadie sabe qué tan profundo es el lazo de una persona o qué tan real o falsa es una situación. Actualmente, luego de la demanda de Texas ante la Corte Suprema, debido a los resultados de las elecciones, el número de estados que apoyan la apelación de Texas ha ido en aumento. Ya para el 10 de diciembre, 19 estados están dispuestos a unirse a la demanda de Texas una vez
que la Corte Suprema acuerde tomarla. Los 19 estados encabezados por Missouri presentan un amicus curiae ante la Corte Suprema, en apoyo de la demanda de Texas. Esto afirma los esfuerzos de Texas para litigar disputas electorales en 4 estados: Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. El presidente Trump también presentó una moción para intervenir ante la Corte Suprema, anunciando que también se unirá a la demanda de Texas. Si bien los medios de comunicación de izquierda han informado que más de 22 estados y territorios de los Estados Unidos se han opuesto a la demanda de Texas, el análisis predominante indica que la demanda tiene mayores posibilidades de ser aceptada por la Corte Suprema. Mientras tanto, la apelación de una disputa electoral por parte de un abogado pro-Trump en Arizona fue rechazada por la Corte Suprema del estado. Los abogados dijeron que presentarían una petición de emergencia a más tardar el 10 de diciembre y que también enviarían el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto significa que además de la demanda de Texas que va a la Corte Suprema, es probable que la demanda de Arizona también comience a dar batalla en la Corte Suprema. La Corte Suprema ahora tiene 6 jueces conservadores y 3 jueces de izquierda. Pero eso podría cambiar si Biden asume el cargo. Según las últimas revelaciones del periodista de investigación James O'Keefe, para la elección para el Senado de los Estados Unidos, Biden dijo que espera agregar al menos 3 jueces más en la Corte Suprema, y su intención es llenar los 3 puestos con jueces liberales. Esta noticia es sin duda una advertencia para los votantes estadounidenses. Mientras la travesía de la Corte Suprema comienza, el abogado del presidente de Trump, Giuliani, quien recientemente contrajo el virus del Partido Comunista Chino, fue dado de alta del hospital la tarde del 9 de diciembre. Giuliani, de 76 años, se recuperó rápidamente y fue dado de alta en casi 4 días, después de tomar medicamentos como el Ralciclovir, el cual elogió por ser tan efectivo que se sintió 10 años más joven. Su regreso oportuno es sin duda una buena noticia para el equipo de Trump. Al mismo tiempo, el FBI y los medios de comunicación de izquierda, que anteriormente habían guardado silencio sobre la controversia electoral y el escandaloso tema del hijo de Biden, se activaron inesperadamente. El 9 de diciembre, los medios estadounidenses informaron que los principales funcionarios del FBI dieron la noticia de que estaban llevando a cabo una investigación criminal sobre la controversia electoral. Y lo que es más importante, el FBI afirma haber encontrado la asombrosa cantidad de 500.000 votos fraudulentos emitidos para Biden en Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia, los 4 estados en los que Texas está procesando. En estos estados clave, la diferencia de votos entre Trump y Biden es muy pequeña, y el descubrimiento de estos 500.000 votos es significativo. El FBI no ha respondido a los medios de comunicación de manera oportuna al cierre de esta edición. No tenemos claro cuál es el progreso de dicha investigación. El mismo día, 9 de diciembre, el hijo de Biden, Hunter Biden, emitió un comunicado en el que decía que se le estaba sometiendo a una investigación fiscal por parte del FBI, y que el FBI le había informado, el 8 de diciembre, que esto acababa de suceder y, de acuerdo con Fox News, citando a funcionarios del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, el enfoque de la investigación es para saber si había realizado alguna transacción en particular, en relación con los tratos comerciales de Hunter Biden con el Partido Comunista Chino u otros países. Este es un tema central en el escándalo que protagonizó Biden en octubre pasado, que son los tratos comerciales con el PSC y otros países. Y, por supuesto, el escándalo erótico de Biden que se extendió en Internet en octubre. La historia también fue reportada por medios de izquierda como el New York Times y CNN, quienes no siguieron el incidente cuando fue expuesto en octubre. ¿Qué mensaje está enviando la repentina investigación del FBI, junto con la atención de los medios de comunicación de izquierda sobre el escándalo de Biden Jr.? En primer lugar, los medios de comunicación pueden ver cómo la marea está cambiando, por lo que están viendo para dónde salen. En segundo lugar,
tal vez sea la reciente exposición de las estrategias de desinformación por parte de la CNN hecha por el periodista de investigación James O'Keefe. Unas grabaciones internas de CNN muestran que su alta gerencia pidió explícitamente a los editores que no hicieran un seguimiento del escándalo de Biden en el pasado. Quizás CNN y otros medios de izquierda están tratando de salvar su propia reputación, casi arruinada. En tercer lugar, también pueden estar actuando, entreteniéndose y dando al público una explicación superficial, pero al final queda por ver si realmente pueden informar sobre el núcleo de la historia. Además de que se investiga a Biden Jr., su tío, James Biden, el hermano mayor de Biden, también está bajo investigación. Al igual que Hunter, James Biden también es uno de los actores involucrados en el escándalo de los negocios extranjeros de Hunter Biden. Sin embargo, aún no se sabe si Joe Biden sea el sujeto de la investigación. El Partido Comunista Chino tiene una larga historia de infiltración en los Estados Unidos, en todos sus frentes. En los últimos días, hemos dado seguimiento a la noticia sobre una espía china de nombre Fan Fan, que ha estado estrechamente asociada con el representante Eric Swalwell, quien es miembro del Comité de Inteligencia Especial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También ha participado en actividades como solicitar contribuciones políticas para Swalwell y ha realizado una pasantía en la oficina de Swalwell. La espía también ha tenido relaciones inapropiadas con al menos otros 2 alcaldes de ciudades del Medio Oeste. La última noticia es que el representante Swalwell ha sido destituido del Comité de Inteligencia Especial y el líder de la minoría de la Cámara, McCarthy, cree que Swalwell debería ser destituido del Congreso. Seguro se preguntarán cómo Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, permitió que una persona así ingresara a la Agencia de Inteligencia del Congreso. Sin embargo, sobre el tema de la relación de Swalwell con pasantes espías chinas, Pelosi argumentó que no era necesario realizar verificaciones de antecedentes de cada pasante. Eso es realmente absurdo. ¿Cómo podrían ser tan descuidados cuando la organización es responsable de la seguridad y la protección del país? Pero BDW, un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos que sirvió en la CIA, tuiteó que los aspectos más deplorables del escándalo Swalwell son: primero, él y la mujer salieron. Segundo, ella le brindó dinero. Tercero, puso personal en el Capitol Hill. Y cuarto, él es miembro del Comité de Inteligencia. Y 5, Pelosi sabía todo sobre dicho asunto. Según Nueva Información, Fan Fan, quien abandonó los Estados Unidos en 2015, parece haber regresado a los Estados Unidos el 7 de noviembre después de las elecciones. Y algunos amigos muy audaces encontraron señales relevantes en las publicaciones de su cuenta de Facebook. La cuenta de Fan Fan no se ha actualizado desde el 5 de julio de 2014, pero el 7 de noviembre de 2020, de un momento a otro, publicó un mensaje que parecía ser de los Estados Unidos y respondió al mensaje de un amigo. Ahora la historia ha sido revelada. Si Fan Fan está en los Estados Unidos, es muy probable que esté bajo el control de las fuerzas del orden. Además de los espías del PSC, la administración Trump en Estados Unidos también está limpiando al personal que trabaja para el PSC en departamentos clave de Estados Unidos. Por ejemplo, después de que el Ministerio de Defensa Nacional destituyó a Kissinger y a otras 11 personas del Comité de Política de Defensa Nacional, su nuevo comunicado de prensa oficial indicó que el Ministerio de Defensa Nacional planea invitar a Bonnie White, una conocida experta en políticas chinas del Instituto Hudson, para que sirva en el Comité de Política de Defensa Nacional. Bonnie White ha publicado un libro titulado The 100-Year Marathon, la estrategia secreta china para dominar el mundo, que expone la ambición del PSC de dominar el mundo y es considerado un halcón del PSC. Bueno amigos, esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo programa. Recuerden compartir esta información, este programa,
con sus familiares, amigos y seres queridos. Hasta mañana. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones